antemano se encuentren todas y todos muy bien en esta tarde de viernes, y el cuerpo lo sabe, vamos a aventarnos al rato unas muy frías. Bueno, gracias a toda la gente que se está uniendo a esta transmisión en vivo y en directo. Como siempre, agradecerles a todas y a todos su apoyo. Gracias a toda la gente que nos apoya con ese like, que se sigue suscribiendo al canal de Notiráfaga, de Rafa Herrera 1983, la costumbre, y le dan clic en la campanita. Bueno, pues se ha dado mucho vuelo sobre esta intentona, digámoslo así, de golpe de Estado, de golpe blando, de golpe técnico, que trata de hacer en este caso el Poder Judicial, encabezado por Norma Piña, por Norma Piñatas. Y pues bueno, se ha dado varias reacciones, hay que decirlo. Hoy salió la presidenta de México a decir: no vamos a caer en provocaciones, la ley es la ley, y pues ellos cometerían un error inconstitucional y contra la ley si llegaran a tumbar o querer decir que es inconstitucional, porque como saben, el día de ayer, y lo platicábamos en el programa que hicimos, donde Noroña, en este caso, exhibe y pues hace trizas a Norma Piña porque no había entregado las listas precisamente de los jueces, ministros, magistrados, que en este caso entregaría para el Senado de la República, y a su vez, pues, en este sentido, poder seguir con el proceso legislativo para que se hagan las elecciones del Poder Judicial. Bueno, ¿qué pasó ayer en la tarde? Pues resulta, y ahorita les voy a pasar las imágenes, resulta que 8 ministros votaron a favor de analizar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, luego de emitir la procedencia de una consulta a trámite elaborada por jueces y magistrados federales. Los 3 votos en contra fueron por Lenia Batres, Yasmín Esquivel, y Otalora, Loreta Ortiz. Bueno, déjame pasarles las imágenes de lo que fue la votación. En este caso, lo votaron de los 11 ministros, Loreta, Yasmín y Lenia Batres votaron en contra y los demás a favor para recibir algo que no debieron de recibir, porque es inconstitucional. Bueno, esto fue lo que pasó ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con Norma Piñatas. Señora Presidenta. Señor Gutiérrez Ortiz Mena. Estoy a favor de los resolutivos, en contra de las consideraciones. Señor González Alcántara. Con el proyecto modificado. Señor Esquivel Mozo. En contra y con voto particular. Señor Ortiz Al. En contra y con voto particular. Señor Aguilar Morales. Yo estoy a favor y en su caso formularía algún voto concurrente según el engrose. Señor Padre Rebolledo. A favor del proyecto, me separo de consideraciones y con consideraciones adicionales. Señor Bates Guadarrama. En contra con voto particular. Señor Ríos Farjat. A favor del proyecto con un voto concurrente. Señor Lainez Potis. Con el proyecto modificado. Señor Pérez Dayan. Agradeciendo las observaciones que llevan a modificar el proyecto, estoy con en su totalidad. Señor Presidenta. Con el sentido del proyecto con un concurrente. Señor Presidenta. Bueno, pues como acaban de observar, ayer se votó con 8 votos a favor y 3 en contra para recibir este proyecto que metieron jueces y ministros federales a la Suprema Corte para que se revise si es o no constitucional la reforma al Poder Judicial, lo cual cae en un conflicto de interés, cae en que se viola el artículo 39 y el 135 de la Constitución. Ojo, ahorita vamos a ver eso, porque eso también lo reveló la doctora Claudia Sheinbaum. Ayer, también en la noche,
lo pasábamos en el programa, pero creo que es importante para la gente que no lo vio aquí en Rafa Herrera 1983. Tuvo una entrevista precisamente Gerardo Fernández Noroña con Álvaro Delgado y Páez Varela. Y es interesante lo que platican en el sentido de que sí hay una provocación y que esto quiere generar un conflicto entre el poder ejecutivo, legislativo, contra el poder judicial y decir que son autoritarios. Esto también lo menciona Claudia Sheinbaum en la mañanera, pero vámonos por partes porque es interesante lo que dice aquí el senador y presidente Gerardo Fernández Noroña con Álvaro Delgado y Páez Varela. Vamos a ver y escuchar. Y nos vamos directamente con el senador Gerardo Fernández Noroña, a quien le agradecemos que nos permita esta conversación. Muchísimas gracias, senador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Se oye un poquito de eco de parte de ustedes. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Álvaro. Pues estamos en la tremenda corte. ¿Quién pretende la corte? Bueno, yo creo que lo de hoy es un acto de provocación, francamente, porque ellos no tienen ninguna facultad, ninguna es ninguna, para detener un proceso electoral. Ahí estarían invadiendo funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tampoco tiene facultades para detener un proceso electoral, no las tiene nadie, porque a partir del lunes 27 de septiembre, que el INE anunció el inicio del proceso electoral del primer domingo de junio del 2025, que se elegirán la mitad de las personas juzgadoras, pues ya no hay ningún poder que pueda detenerlo. En cuanto a la Constitución, que fue lo que le dieron entrada a ellos a un recurso para revisar la constitucionalidad de la reforma constitucional, es ridículo eso, no sé dónde estudiaron derecho, porque el artículo 135 es muy claro, que no dice el constituyente permanente, pero es el constituyente permanente el que tiene facultades para hacer reformas o adiciones a la Constitución. ¿Y quién es ese constituyente permanente? La Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y la mitad más uno de los congresos de los estados. Ese proceso ya se hizo por 2/3 en el caso de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. No fueron 17 la mayoría simple, sino fueron 24 en su momento. Yo creo que ya deben ir más. Los congresos locales que aprobaron la reforma del Poder Judicial ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Dicho de otra manera, ya es constitución vigente que las personas juzgadoras se elegirán por el voto universal, secreto y directo. Y lo que la Corte está haciendo, pues, es un acto desesperado y muy irresponsable, porque no ha cometido ningún ilícito, pero cometería un grave ilícito y incurriría en graves responsabilidades si tomara cualquier decisión sobre la reforma constitucional, porque, insisto, no tiene ninguna facultad. Ahora, yo quiero reiterar que, así como dije que no había poder que pudiera detener la reforma del Poder Judicial, y tuve razón, la reforma se aprobó, tampoco hay poder sobre la tierra que pueda detener que el primer domingo de junio se elijan a las personas juzgadoras. Diga lo que diga la Suprema Corte de Justicia, para ser muy claro sobre el tema. Yo hoy, tanto en el pleno primero y en una larga rueda de prensa después, fui muy puntual explicando que estoy haciendo un llamado a la prudencia, a la Corte, un llamado a la responsabilidad, un llamado a que no pretendan erigirse, porque parece que eso se creen, el poder supremo conservador, que está por encima del legislativo, que está por encima del ejecutivo, que está por encima del constituyente permanente, y lo que es más grave todavía, que se cree estar por encima del soberano, que es el pueblo. Yo les recuerdo a los 8 ministros que hoy votaron a aceptar que se revise esa supuesta constitucionalidad. Ese supuesto derecho de ellos a revisar la constitucionalidad de la reforma constitucional, que ellos no los eligió nadie. A ellos los propuso el presidente de la República en el momento en que fueron propuestos y fueron elegidos por la Cámara de Senadores. No los eligió el voto y ellos no están por encima de un proceso de democratización que ha determinado
que las personas juzgadoras se elijan por el voto universal, secreto y directo de la gente. Yo creo, al principio sí me irritó la información, tuvo insisto, una rueda de prensa larga, y la verdad es que yo estoy muy claro que más allá de todas las señales que estén mandando y que haya un sector importante de los medios de comunicación que le estén dando cuerda y queriendo desinformar, si la pandemia de COVID no pudo detener los procesos electorales, mucho menos la Corte puede detener el proceso electoral ya iniciado, y tampoco, insisto, a riesgo de ser reiterativo, tiene facultad alguna para revisar una reforma constitucional que además ya es constitución, ya está publicada, ya es derecho vigente, y todas las autoridades estamos obligados a acatar el marco constitucional. Sin embargo, senador Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, si admitieron a revisión que tienen la capacidad de revisar la reforma constitucional, es porque han tomado la determinación de hacerlo. Y no solamente de decir que tienen la facultad, sino van a terminar anulando esa reforma, como ya anularon la reforma eléctrica, como ya anularon la reforma electoral. Es decir, yo no veo que se vayan a echar para atrás. Es una decisión que han tomado. Yo creo que estás equivocado, lo digo con franqueza. Yo creo que ese es un posible escenario, pero yo no creo que haya esa decisión. Estás pasando por alto dos cosas, a mí me parece. Sí. Una, que ya hubo un precedente de esta naturaleza. Cuando había una presión enorme diciendo que no teníamos la mayoría calificada, aceptaron un recurso para revisar si efectivamente era constitucional y legal la mayoría calificada que pretendía asignársenos, ni siquiera se nos había asignado todavía. Y con mucha decencia, el ministro Alcántara, creo que fue, con apego a derecho, nosotros no tenemos facultades, o sea, sí aceptaron el recurso, pero lo dijeron no procede, le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinar si se tiene mayoría calificada o no. Los otros ejemplos que usas son ejemplos de leyes secundarias. La Corte sí tiene facultades y las sigue teniendo, se las volvimos a ratificar. Es más, se las dimos en exclusividad. La Corte tiene facultades para determinar si legislaciones secundarias son constitucionales, esto es, que no contradigan el marco constitucional vigente, pero no tienen ninguna atribución, ninguna, para determinar si una reforma constitucional es constitucional. Pues en el momento que se hace la reforma constitucional es constitucional. Entonces, ellos, yo creo que están, pues permítaseme el término, provocando. Yo creo que quieren que nos vayamos de boca, que digamos que vamos a ir por ellos al juicio político, que nos vamos a destituir, que no sé qué. No. Yo ya le pedí al área jurídica de la Cámara de Senadores que revise en qué responsabilidades pueden incurrir si dan un siguiente paso. Yo creo que se la pensarán mucho para dar ese paso, porque sería una irresponsabilidad, pero además no lograrían nada. Yo ya lo dije en el Pleno, lo dije en la rueda de prensa, lo repito con ustedes, lo dije en la videocharla hace un momento. Vamos a elegir por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras el primer domingo de junio, diga lo que diga la Corte. O sea, así de Entonces, contundente. Para nosotros lo fundamental es no distraernos, así como cuando la reforma al Poder Judicial, pues había muchas cosas que se atravesaron en la propia discusión y que yo dije, no, a ver, Gerardo, serénate, lo que tienes que hacer es sacar la reforma al Poder Judicial. Lo demás en este momento es irrelevante. De igual manera, en este momento nosotros no debemos perder de vista que lo que tenemos que hacer es la elección de las personas juzgadoras el primer domingo de junio, y eso se va a hacer. Se va a emitir en días la convocatoria. Es más, ya está por enviar la compañera presidenta una serie de iniciativas de reformas a leyes secundarias.
con fundamento en la reforma constitucional que se hizo al Poder Judicial, y vamos a seguir avanzando. Y ya está iniciado el proceso electoral y no hay ninguna autoridad, ninguna es ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que pueda detener un proceso electoral. Entonces, más bien es un acto desesperado de provocación, es un acto irresponsable. Están además generando mucha tensión, mucho nerviosismo, mucha irritación. Hay sectores de la población que están irritando mucho. Y yo creo que todo el mundo debemos serenarnos porque vamos a hacer la elección. Eso no hay manera de que lo eviten. De que se van a elegir las personas juzgadoras, se van a elegir. Está clarísimo que busca una reacción porque hace 2 días llegó a la Cámara de Diputados, a San Lázaro, donde estaba instalado el Congreso, para el cambio de poderes y demás. Llegó, se sonrió, acompañada por esta chica, Reyes Heroles, en fin. Llegó ahí, parecía como que había un cambio de actitud, pero no. Es claro que sí quiere provocar a la presidenta de México, que quiere provocarle una reacción a la presidenta de México. ¿Qué quisiera Norma Piña? ¿Qué quiere Norma Piña? ¿Cuál reacción es la que a ella le satisfacería? Nos fuéramos de boca, ¿no? Que ya los vamos, ya lo comenté, los vamos a destituir, les vamos a hacer juicio político. Vamos. No, yo les digo ahorita, en la videocharla había gente muy indignada, y yo les decía, a ver, yo digo que voy a ir a robar al supermercado, y llega la policía y me detiene en mi casa, y yo les digo, oigan, pues yo no hice nada. No, pero ya dijiste que sí, pero no he ido. No, a nadie lo puede meter a la cárcel por bocón, o por hacer fintas en un sentido. Tienes que cometer el ilícito para que puedan proceder en tu contra. La Corte ha cometido un acto de temeridad, de mucha irresponsabilidad, al aceptar, inclusive ni siquiera debió aceptarlo, porque no tiene facultades para revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional. Es ridículo. Debió haberlo rechazado, como debió haber rechazado en su momento la revisión sobre la mayoría calificada. Si me preguntan, ahora que han pasado varias horas, ya mucho más sereno inclusive, creo que no van a ser más allá de lo que han hecho. Creo que están claros de que si dieran un paso en falso, no vamos a cambiar nuestra determinación de elegir a las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025. No nos vamos a salir de ese carril. Y entonces ya pueden pararse de cabeza que no van a evitarlo. Y si no van a evitarlo, ¿para qué se van hasta allá? Y pudieran decir es que con eso van a ir a organismos internacionales. Exacto. Tampoco tienen esa facultad, porque, reitero, la Constitución, el artículo 135 es muy claro quién puede hacer las reformas constitucionales. En ningún artículo de la Constitución se le da a la Corte facultad para revisar reformas constitucionales. Y el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción primera, determina explícitamente que no procede el amparo contra reformas constitucionales. No hay ningún poder sobre la tierra. Yo por eso les pregunto, ¿dónde estudiaron Derecho esos ministros, ministras? ¿Dónde estudiaron Derecho esos jueces federales que están soltando sentencias como si de... Bueno, son más serios los títulos que venden en Santo Domingo que las sentencias que está emitiendo algunas personas juzgadoras y este amago que está haciendo la Suprema Corte. ¿A qué obedece entonces que 2 ministras de la Corte, Yasmín Esquivel y Lenia Batres Guadarrama, hablen de una de golpe de Estado? Alertan de que puede darse, alertan. No están diciendo que hay un golpe de Estado. No. Alertan de una preocupación legítima porque lo que hizo la Corte es muy grave. Yo no le quiero quitar gravedad al contexto, al momento, determinación de aceptar ese recurso. Es una franca provocación, es una irresponsabilidad, es una ilegalidad, es un monumento a la monstruosidad jurídica. Nadie, a ver, yo diría,
que un estudiante del primer semestre de Derecho no se atrevería a tomar una decisión así. Entonces, al menos de que se juntara con Aguilar Camín. Sus profesores, estos ministros. Entonces, no, solo así. Pero nadie serio puede validar lo que la Corte está planteando darle entrada. El siguiente paso sí ya sería muy complicado. El siguiente paso, yo puse un ejemplo hoy en la rueda de prensa. Hagan de cuenta las películas de los 50, que van dos carros a toda velocidad, uno frente a otro, para ver quién se quita primero. Bueno, yo les puedo asegurar que el nuestro no se va a quitar. O sea, nosotros no nos vamos a mover ni un milímetro de la determinación de elegir a las personas juzgadoras el primer domingo de junio de 2025. Digo, es que al paso que vamos, como han dicho en las redes, pues un juez va a salir a decir que el sol no debe salir por la mañana, ¿no? Van a decir que la ley de gravedad es ilegal, que es inconstitucional. O sea, alguien bromeaba de que ya habían detenido la toma de protesta de nuestra presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum, hasta que no invitaran al rey de España a la toma de protesta. O sea, ellos pueden decir lo que quieran, pero se están poniendo en ridículo, están acabando con la escasísima credibilidad que tenía el Poder Judicial y le están haciendo un daño enorme a todas las personas juzgadoras, porque así como van las cosas, cualquiera que vaya a la elección y digan, tú eras del Poder Judicial, pues la gente va a decir, no, es que la gente va a pensar que todos son como estos que están actuando de manera facciosa, tomando decisiones políticas disfrazadas de jurídicas. De veras están siendo muy irresponsables y de veras los llamo a la prudencia, a la responsabilidad, a la seriedad, a hacer honor al juramento que hicieron cuando protestaron como ministros y ministras de la Corte, de guardar y hacer guardar la Constitución. A lo mejor ellos entienden por guardar meterla en un cajón. Yo les explicaría que guardar quiere decir que la respeten, que la hagan valer. Y yo los retaría a los 8 ministros de la Corte que hoy votaron por aceptar ese recurso a que me demuestren y que le demuestren sobre todo al país en cuál artículo de la Constitución fundamentan que ellos tienen derecho a revisar una reforma constitucional. Que me lo demuestren. No pueden hacerlo. Estarían reprobados en cualquier materia de derecho si ellos se atrevieran a decir que el Poder Judicial y la Suprema Corte dentro de tienen facultades para revisar una reforma constitucional, además ya aprobada, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación y ya siendo constitución vigente. Por si no fuera. Y por otro lado, que me dijeran de dónde sacan que tienen facultades para detener un proceso electoral, que son atribuciones, todas las cosas en materia electoral, y no está dentro de ellas detener un proceso electoral, corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que si bien es parte del Poder Judicial, no es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tal cual. Pues sí, queda muy claro, senador Gerardo Fernández Noroña, esta posición. Yo nomás le preguntaría, aun cuando no exista cooperación por parte del Poder Judicial para entregar la solicitud que se le ha formulado y que ayer en un acto también hasta grosero no entregó, a pesar de eso, ¿se puede mantener el proceso electoral para la elección de los juzgadores? Sí, fíjense que la única información que no tenemos, pero que creo que tampoco el Poder Judicial tiene y se puede resolver, es qué personas juzgadoras sí irán al proceso electoral, porque tienen... Correcto. El Poder Judicial puede proponer 1/3 de las candidaturas, aparte de que todas las personas juzgadoras actuales pueden ir al proceso electoral con pase directo. Y les pedimos que nos digan quién va a ir. Yo creo que no han hecho esa tarea, pero lo podemos resolver en la convocatoria. Podemos ahí determinar que las personas juzgadoras que quieran ir al proceso electoral hagan su registro y por lo tanto está resuelto el tema. En realidad era una cortesía
era un acto de cooperación entre poderes, solicitarles la información que estamos pidiendo, que la mayor parte es pública. Ayer inclusive, además, a pesar de la majadería, como bien comentas, Álvaro, que le hicieron a Rubén Cayetano, exdiputado federal y además secretario técnico de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, de atenderlo en la calle y decirle, no, como los aboneros, venga mañana, a ver si dentro de... Dice la señora que no está. Exacto. Marqué el teléfono rojo, no es por presumirles, pero sí existe el teléfono rojo, y le marqué a Norma Piña, ministra presidenta de la Corte, pero como ya era la tarde, yo creo que ya había salido. Y ya hoy, después de lo que ha pasado, ya ni le intenté, dije, no, ya mejor que se entere con la rueda de prensa de lo que vamos a hacer, para que también ellos midan su alcance político. Y ellos también miran en dónde van a acabar, porque yo creo que es un momento, deberíamos retomar el espíritu de la sesión del 1 de octubre, donde la oposición, lo digo y lo repito, se portó de manera republicana, a la altura, muy bien, más allá de que compartiera o no los puntos de vista expresados por nuestra compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la oyeron con respeto, sin una sola interrupción. Estuvo la ministra presidenta Norma Piña y se paró cuando se tenía que parar y se sentaba cuando procedía, respetuosa. La propia compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la saludó de manera amable, a la vista de todo el mundo. Yo la saludé tras banderas, muy respetuosamente también. Inclusive la oposición celebró, y me parece que ese es el ánimo en que deberíamos avanzar, porque las dificultades del país son muy grandes como para estar generándole obstáculos y dificultades adicionales. Yo de verdad creo que ya pasado este primer momento de tensión, los 8 ministros que dieron entrada a este recurso sin fundamento piensen de manera muy responsable, muy serena, que de nada va a servir si hacen alguna tropelía. Siempre ellos pueden pensar como el general de la revolución que van a fusilar, que le piden el último deseo, ya ni lo voy a contar lo demás. Pueden pensar ellos que no hay manera de empeorar su situación, pero sí hay manera. La verdad es que sí hay manera, y creo que a nadie nos conviene entrar a ese terreno de tensión tan grande, cuando inclusive el propio gobierno de Estados Unidos ya arrió banderas y dejó de presionar sobre el tema una vez que vio que la reforma se aprobó y que ya es constitución vigente. Entonces, yo los invitaría a serenarse, a actuar con responsabilidad y a hacer lo procedente, que es desechar ese recurso. Me parece que eso a todo mundo nos evita muchos malos momentos. Y nosotros no tendremos ningún otro mal momento después de la tensión que generó la información que estamos comentando. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está esta entrevista que tuvo ayer Álvaro Delgado y Páez Varela con el senador y presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, donde revela todo esto conforme a la votación. Incluso les paso y les informo que Norma Piña ya le contestó la carta a Noroña sobre la reforma al Poder Judicial, y esto es lo que dice. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, respondió al presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, a la solicitud del listado de cargos de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación que serían sometidos a elección en proceso electoral 2025. Afirmó que será en la siguiente sesión plenaria del Consejo de la Judicatura Federal en que se determinen las acciones en cumplimiento de las suspensiones decretadas por los organismos jurisdiccionales. Ojo, esto debido a lo que ayer se votó. En el oficio dirigido al presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, la titular de la Judicatura Federal señaló que la elaboración de los listados de los jueces, renuncias, vacantes para la convocatoria a este cargo de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, Secretaría de
ejecutiva de creación de nuevos órganos, Dirección General de Recursos Humanos, Unidad de la Consolidación de nuevo sistema de poder penal, Unidad de implementación de la reforma material a la reforma al Poder Judicial. Por lo que esta consejera Eva Verónica de Gives Zárate, presidenta de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, y del consejero Bernardo Vázquez, presidente de la Comisión de Adscripciones, se le solicitó el inicio de la elaboración de la lista para que en el Senado de la República emita la convocatoria respectiva. Sin embargo, detalló en este caso Norma Piña, el 13 de septiembre de este año, de la Comisión de Adscripciones, y sometió a consideración la votación de sus integrantes del Senado, de juezas y jueces de distrito, magistradas y magistrados de circuito en activo, renuncias, vacantes, pero la comisión determinó someterlo a consideración del Pleno de lo que es el Poder Judicial. Esto es lo que le responde en este caso, en pocas palabras, como dando a entender Norma Piña que hasta que ellos no resuelvan, no se le va a mandar la lista, es lo que yo percibo de esta carta a Gerardo Fernández Noroña. Bueno, sobre esto, es muy importante lo que hoy también sale en la mañanera. Hoy le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre esta situación y dio detalle preciso, conciso, macizo, y le pone